Acá seguimos entonces con la corte de los bastos. Habíamos visto la anterior clase, habíamos llegado hasta este 7 de bastos, ¿no? Y ahora pasamos de esta figura a esta imagen, que es una de las pocas cartas que no tiene seres humanos. Hay otras también, de los arcanos menores, no son muchas, la mayoría sí tiene seres humanos. Acá nos encontramos con ocho, ocho bastos, ocho llamas, ocho ramas, ¿no? Que se dirigen en diagonal, vemos que ocupan prácticamente toda la imagen, desde abajo hacia arriba, vemos que el paisaje se observa muy pequeño, es un paisaje fértil, tenemos el agua acá abajo, tenemos esta pequeña colina, acá hay un castillito a lo lejos, ya hay acción humana en este momento, porque aparte sabemos que venimos de todo un recorrido, de las 7 cartas anteriores, y ¿Mm? podríamos decir que este 8 de bastos es un gran influjo, es energía pura, es algo, es una fuerza que baja, que viene desde arriba. Es una carta en cierto sentido mística también, ¿no? Porque no, digamos, esta fuerza no está dirigida por seres humanos, podemos inferir. Aunque también, a ver, no sé, de repente se me vino a la imagen, ¿vieron cuando se muestran peleas con lanzas, que se ven las lanzas volar por los aires? Bueno, no sé, uno también se podría imaginar que son como especies de lanzas, pero a mí me gusta más Es digamos, cierto. como la imagen mística de una fuerza que baja, que llega, que va a impactar, que nos da esa sensación de un influjo que viene a toda velocidad, porque además son energía, es una energía de fuego, entonces son 8 fuegos que tienen diferentes, no están todos a la misma altura, ¿no? Algunos van más adelante, otros van más atrás, podríamos decir que tienen distintas velocidades, pero que forman un conjunto, ¿no? Vienen todos juntos, vienen como un bloque de energía que va a impactar sobre la tierra, va a impactar sobre la persona que esté ahí para recibirlo. Entonces, este influjo nos puede agarrar desprevenidas, nos puede agarrar como sin preparación o nos puede venir eh, y lo podemos tomar con conciencia, con preparación, porque de alguna manera había todo un trabajo previo para esperar que viniera, ¿no? Esta fuerza que va a traer, podríamos decir, puede traer algo bueno, puede traer algo, o sea, algo positivo, algo negativo, todo depende, ¿no? A priori uno dice, wow, qué fuerza, qué energía, qué caudal, ¿no? Que va a venir, que va a llegar, que va a impactar en la tierra o en mi experiencia, que me va a traer algo poderoso y sería muy, muy bueno que frente a esta carta pudiéramos reflexionar sobre eso, ¿no? A veces pasa que nos llega algo que nos sorprende, que no lo esperábamos, que nos atraviesa, que puede ser un influjo positivo expansivo, obviamente, ¿no? Que puede ser, no sé, una propuesta laboral, que puede ser algo que estábamos esperando hace tiempo, que también como un choque, ¿no? Esta carta también nos da esa sensación que si no los vemos venir, tal vez se nos vienen encima y nos terminamos, no sé, cayendo de la fuerza que trae esto aparejado, ¿no? Entonces, si estamos preparadas, si estamos disponibles, si estamos como en una actitud eh, receptiva y a la vez entrenada, ¿no? Para ver qué hacemos con todo esto, porque esto hay que dirigirlo después, esto hay que distribuirlo, hay que canalizarlo, hay que llevarlo a donde cada una quiera llevarlo, ¿no? Porque es una fuerza muy importante, entonces hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Cómo lo vamos dirigiendo, cómo lo aprovechamos positivamente, porque a veces también pasa que nos llega un caudal muy grande y no sabemos qué hacer con eso. Y eso y esa energía se puede perder, se puede disolver, se puede canalizar erróneamente, me puede, como de alguna manera, me puede quemar este fuego en vez de yo usarlo para motivar lo que quiero motivar con este influjo, ¿no? Entonces, frente a esta carta, por supuesto, siempre vamos a ver, depende la pregunta, depende qué esté respondiendo esta carta o sea un mensaje alusivo a determinado tema, ¿no? Pero vamos a decir que con esta carta algo muy
impactante está sucediendo, hay una confluencia, ¿no? Porque fíjense que todos van hacia el mismo lugar, entonces es como, es un caudal muy fuerte que se dirige hacia algo o hacia alguien. Entonces acá la clave con esta carta va a ser cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a orientar, hacia dónde, ¿no? Para que me traiga los mejores beneficios, para que motive lo que quiero que se mueva, lo que quiero que se expanda, que se amplifique, ¿no? Y hacer algo bueno con este potencial que puede ser muy luminoso, pero bueno, también puede ser destructivo, claramente, ¿no? Porque si los pensamos en términos de fuego, si estos fuegos impactan en el lugar equivocado, entre comillas, ¿no? Porque siempre esto tiene un sentido, va a impactar en el lugar que tenga que impactar, pero también puede provocar destrucción, puede provocar un incendio real o un incendio simbólico, ¿no? Entonces es muy importante prepararse para eso, es decir, bueno, cómo lo voy a usar, de qué manera voy a disponer de esta energía. Y el panorama además se ve muy favorable y muy propicio porque tenemos un cielo celeste inmenso que está abarcando casi toda la carta, por lo tanto, esto nos indica que hay un clima despejado, que hay luz solar, esto está sucediendo de día, podemos ver con claridad si nos disponemos a eso. Eh, yo considero esta carta a priori como beneficiosa, como positiva, hay agua, hay una tierra verde, por lo tanto, esto nos indica prosperidad, fluidez, un cauce que va a cobrar un sentido, que se va a dirigir hacia determinados lugares, ¿no? Entonces es una carta muy energética. No sé a ustedes qué les parece esta carta o qué les hace sentir, pero yo la siento como, o la percibo como muy vibrante, como un potencial muy interesante con el cual uno puede trabajar. Bueno, por supuesto, ¿no? Esto que puse acá en la diapositiva. Eh, es para actuar, siempre todo es para actuar en el momento presente, por eso es tan importante estar, ¿no? Estar en el aquí, estar en el ahora lo más posible, cosa que nos cuesta mucho a los seres humanos, pero cuanto más presentes estamos, más podemos aprovechar lo que venga, ya sea esta carta o ya sea cualquiera que esté mostrando un potencial energético, ¿no? Si yo estoy presente, consciente, atenta, voy a poder aprovechar para bien todo lo que venga, ¿no? Así, cuando venga un potencial aparentemente negativo, también lo voy a poder aprovechar para transformarme, para crecer, para aprender. Bueno, esta carta sí, obviamente nos habla de logros, algo que, por supuesto, que cobra velocidad. Esta carta es veloz, no es una carta lenta, ¿no? Si uno pregunta por algún proyecto que quiere que se concrete o por algo que estabas esperando y sale esta carta, uno diría, y esto está por suceder, ¿no? Esto está Ah, próximo a lograrse, ¿no? Si de repente uno preguntara, bueno, mira, tengo presentado estos papeles y necesito que salgan y están, no sé, están trabados, hace varios meses que los tengo ahí, ¿va a salir esto? ¿Cómo se ve la energía disponible? Y surge esta carta. Bueno, sí, es posible que esto suceda de manera vertiginosa, que te prepares porque cuando se dé se va a dar con todo, ¿no? Va a venir con una gran apertura, con una gran posibilidad de que el camino se despeje, ¿no? Que se abra, ¿sí? Y también, si uno dice que preguntaría qué actitud debería cultivar frente a tal situación y aparece esta carta, bueno, una actitud muy concentrada, una actitud muy dirigida, determinada hacia el lugar hacia el que vos te querés dirigir, claramente, ¿no? Este no es un potencial desordenado. Fíjate que no es que un basto está por un lado, por el otro, están todos hacia el mismo lugar, ¿no? Todos están volando por el aire. Entonces es interesante porque en esta carta tenemos fuego, que son los bastos, tenemos aire, que es ese cielo enorme, tenemos agua y tenemos tierra. Tenemos los cuatro elementos en esta carta, lo cual también es auspicioso, diríamos, ¿no? Porque tenemos para disponer de cuatro potencialidades para poder materializar, para poder crear, ¿sí? Para poder alinearnos con eso que está viniendo y que realmente es muy
eso, ¿no? Muy, muy potencial y también, esto también me gusta, la inspiración, la motivación, la alineación, la sincronía, ¿no? Todo esto confluyendo en el mismo momento. Y después, esto que les decía antes, que acá lo puse en sombra, falta de timing, ¿no? Y no saber gestionar esto que viene tan rápido, que puede pasarnos, que de repente nos pase por arriba la velocidad de una Claro. situación, ¿no? Que no me lo veía venir, ¿no? No lo esperaba, ¿no? Imagínense si sale esta carta, la torre, eh, y alguna otra que podríamos poner en una tirada de velocidad, uno que todavía no vimos, que es el caballero de espadas, bueno, que es muy, muy rápido, muy vertiginoso. Bueno, hay energías que son así, ¿no? Porque la vida tiene estos momentos, así que como también tiene lo Ujú. otro, tiene momentos que son progresivos, lentos, uno diría, donde las cosas parecen no avanzar demasiado, o donde todo se da muy paulatinamente. Bueno, esta es de esas cartas que diríamos no, todo lo contrario, se da rápido, se da veloz, se da de manera hasta intempestiva, diríamos. Entonces, bueno, esto hay que saber gestionarlo, ¿sí? Hay que saber usarlo y hay que tener ese timing para ver cómo los agarro, ¿no? O sea, cómo los agarro y cómo los voy dirigiendo. Es como una, digamos, un engranaje que tengo que poner en marcha, en acción, o recibir y dirigir más que nada, ¿no? Entonces, puede ser que en la sombra me pase esto, ¿no? Como no tengo, no sé, no tenía planificación de ningún tipo, no tenía ninguna estructura, esto me agarra así como quien diría, ¿no? De sorpresa, y bueno, y lo pierdo por no haber tenido la rapidez suficiente para captarlo. Sí, Bien, sí, sí. Sí, si sale esta con las que se están peleando, los bueno. agarro. Exacto, también, ¿no? Todo depende con cuál, porque si sale esta y la siguiente es ese 5 de bastos o cuando veamos la corte de espadas que nos marca muchos conflictos, bueno, claro, todo eso por ahí viene a prender más la mecha. ¿Y qué hacemos con todo eso, no? Vamos a ver también cómo lo gestionamos, porque es un potencial de Claro. fuego, es un potencial de fuego, ¿no? Entonces, no nos tenemos que olvidar de eso. Si bien el 8 como energía fija es de tierra, ¿no? Y de repente esta carta tiene un potencial también terrenal, hay tierra, no es que vemos solamente el cielo, también Y vemos aparte caen a la tierra. caer a la tierra, exacto, van a caer y van a impactar y van a generar un efecto, van a generar eso, ¿no? Ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando esto cae a la tierra, al contenedor, ¿no? Y se materializa algo. Y así mismo están vivas, porque tienen hojitas, no Exacto. están secas, están como Sí, total. fuertes, fuertes, porque viste que Está, no puedes partir una que está Sí. verde. Totalmente, está fuerte, está viva, tiene todavía, ¿no? Como uno diría, la savia, está trayendo todo ese potencial del árbol, ¿no? Están los brotecitos saliendo ahí. Entonces sí, Sí, es como que da idea de más potencia todavía, ¿no? El hecho de que sean ramas total, vivas, esas hojitas es total, como, a mí por lo menos me dan idea de mucha, mucha vida en movimiento. total. Entonces, nada, es como Es que súper lindo. más todavía. Sí, Pero está puede bueno. asustar, al que lo recibe le puede asustar y puede correrse para atrás como decir que esto pase de largo. Exacto, exacto, totalmente. Por eso siempre está bueno, ¿no? Ver las distintas posibilidades o los distintos lados de una energía, ¿no? Porque quizás para una persona que está acostumbrada a manejar lo vertiginoso, lo imprevisto, lo que viene de golpe, por ahí no es tan desafiante como para una persona que es de energía más lenta, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando todavía no vimos esta carta, pero el Caballero de Oro, ¿no? Que es una carta lenta, diríamos, ¿no? Es el caballero más parsimonioso, más lento. Bueno, imagínate que este potencial cae sobre esa figura o sobre el cuatro de oros, que también, ¿no? Es una figura bastante retenida. Quizás le cueste más a una persona de ese estilo gestionar todo este potencial que si este potencial cae sobre el Caballero de Bastos, ¿no?
o sobre un rey, una reina, lo van a saber manejar de otra manera, porque tienen una destreza con el elemento fuego, ¿sí? Entonces siempre depende, ¿no? Sobre a quién impacte, en qué momento impacte, siempre es cuestión del tiempo, del momento, del lugar. Este 9 y el 10 que vienen ya nos están mostrando vestigios de cansancio, es bastante clara la carta, es bastante gráfica, diríamos, ¿no? Nos muestra a este personaje que parece ser el mismo, ¿no? De las cartas anteriores, son todos, Sí. parece ser el mismo, con el pelito negro, bueno, es como el viaje de este señor, de este muchacho que va atravesando las distintas instancias del fuego y que también, ¿no? El fuego puede ser agotador, te puede drenar porque es muy intenso, porque termina generando exceso, el basto tiene mucho que ver también con el trabajo, entonces y con los proyectos, entonces es también esta situación de le pones demasiada energía, demasiado ímpetu y bueno, sí, llega un punto del camino en el que hay un desgaste, ¿no? De hecho, esta figura nos muestra estéticamente, lo vemos está con las manguitas, está remangado, por lo tanto nos muestra que está en el medio, ¿no? Del trabajo, de la acción, que sigue su recorrido, está como en una, digamos, ¿no? También en una pausa de todo ese camino. Y también vemos que tiene una venda en la cabeza, una venda blanca. Entonces, esta venda, por un lado, nos da a entender como una situación que va provocando o dejando ciertas heridas, ¿no? En el camino, y acuérdense de todo, ¿no? Lo que atravesó este joven, todas las cosas que le fueron pasando. Entonces, bueno, ¿no? El recorrido va dejando ciertas huellas, ciertas heridas, quizás, ¿no? Un poco de esta, literal, dolor de cabeza, ¿no? Porque hay cosas que no sé resolver, o porque el dolor de cabeza que genera cuando uno está pasado, cuando uno tiene exceso de Ujú. acción, ¿no? ¿Vieron cuando nos pasa que tuvimos una semana muy agitada, con muchas cosas, que a veces duele la cabeza, ¿no? Porque esto es un signo de cansancio, de agotamiento, la necesidad de reposar, de parar, pero en este momento todavía no es el momento de parar. Está haciendo una pausa, ¿no? Quizás para recargar fuerzas, para reponerse y poder seguir adelante. Ya se está sosteniendo ahí, ¿no? También está con este basto sosteniéndose, por lo tanto, digamos, la carta nos va indicando que, bueno, me estoy sosteniendo, ya voy llegando al límite de mis fuerzas, ¿no? Entonces, a ver, esta carta cuando sale con respecto a, puede ser una situación laboral o puede ser una situación vincular de pareja, ¿vieron esas situaciones donde se está remando, ¿no? En el vínculo, donde quizás hay peleas, discusiones, y esto va provocando cada vez que la energía se vaya desgastando, ¿no? El sentirse muy cansado, pero a la vez también esta carta nos indica que por ahí todavía no es el momento de frenar, pero sí de hacer este stop consciente para por ahí reflexionar un poco, eh, descansar, aunque sea un ratito, ¿no? Todavía el cielo lo vemos, el cielo está celeste, está despejado, atrás hay unas colinas verdes, digamos que hay potencial, hay posibilidad de lograr lo que se quiere lograr, lo que se desea lograr. Ya hay acá atrás 8 bastos, por lo tanto se avanzó un montón en el camino. De hecho, pueden ser esos 8 bastos que impactaron antes, ¿no? Que están acá detrás. Entonces, esos Claro. bastos detrás, por un lado, nos indican quizás lo que tiene, ¿no? Lo que ya recorrió, tal vez un sostén, ¿no? Y también puede ser hasta una sensación de prisión, ¿no? Pueden ser la sensación de barrotes, ¿no? De estar como un poco preso de la acción, del ajetreo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, a priori vemos que hay que parar un poco y hay que reflexionar y hay que quizás hacer una pequeña pausa consciente, está mirando hacia el costado con cierto Eso te recelo. iba a preguntar, el hecho de que esté mirando para el costado, ¿qué significaría? ¿Que está mirando lo recorrido en un punto?
Mira, a mí me da la sensación, ustedes me dirán la sensación que a ustedes les genera. Por un lado, sí, me da la sensación de que está mirando hacia atrás, lo que ya recorrió, lo que sucedió, pero también le siento, le percibo una mirada un poco, como diría, a la defensiva, un tanto Ajá, recelosa, es una mirada como activa, no es una mirada contemplativa, ¿no? Es decir, entiendo. meramente contemplativa, donde vieron cuando observábamos al mundo que estaba, ella estaba suavemente mirando hacia atrás, pero era una mirada de otro tipo, no era una mirada activa, era una mirada reflexiva. Esta es una mirada activa, una mirada que incluso puede estar un poco a la defensiva, ¿no? A ver con qué me encuentro, a ver qué viene, a ver de dónde me Sí, atacan. sí, Y aparte, sí, fíjate sí, los sí. hombros y el brazo, está como parado, Un Tenso. poco tenso. está Sí. Sí, tenso. sí, Ujú. está muy bien esa observación, está tenso, da la sensación de que hay cierto, quizás cierto enojo, cierta tensión, estar a la expectativa, a la defensiva, ¿no? El cuerpo nos lo indica, no es un cuerpo relajado. Sí, incluso está como muy agarrado al poste, ¿no? Se lo tiene Exacto, bien agarrado, como sí, preparado para, si tiene que atacar en algún momento, lo tiene sí. ya como bien sujeto, ¿no? Exacto, incluso ese basto puede estar sujeto no solo para apoyarse y descansar, sino también, como bien vos decís, porque puede que haya una contienda, ¿no? Entonces, Ujú. quizás a través de aferrarse así a este basto también defiende lo que tiene detrás, que es suyo, ¿no? Que fue lo que logró hasta el Claro. momento. ¿No? Entonces, logró, fíjate que objetivos o metas de distintos tamaños, algunos son más grandes, otros son más chiquitos, pero sin dudas logró mucho, ¿no? Logró mucho. Entonces, da la sensación de que lo quiere cuidar, lo quiere defender, no quiere que se lo arrebaten. Entonces, sí, es una carta de tensión, es una carta agitada, ¿sí? Y que nos da la sensación de que esta persona está conteniendo toda esa energía, ¿sí? Y que sabe que tiene que continuar en el camino y quizás incluso está haciendo como una especie de estrategia para ver cómo sigue avanzando, pero ya está malherida, maltrecha, ¿no? Tiene esta venda en la cabeza. eh, que bueno, esta venda nos indica que no está en el mejor estado físico ya, ¿sí? Va decayendo Claro. de a poquito, Ujú. ¿sí? Dio batalla, sin dudas, porque si después vamos a verlas a todas juntas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de todo ese recorrido, hubo momentos, hubo de todo tipo de momentos, ¿no? En este recorrido, momentos eh, más activos, momentos de gestación, momentos de pelea, ¿no? De enfrentamientos, momentos de triunfo, hubo de todo un poco y todo ese recorrido agota también, ¿no? Cansa y esto es lo que nos muestra. ¿Tiene algo que ver con el ermitaño? O nada que ver. Y está bien igual que lo hayas sacado porque al ser el número 9 sí tiene algo que ver, ¿no? Porque comparten ese número y porque incluso a nivel postura, si bien no es exactamente la misma, fíjate que si nos saliera esta carta junto con el ermitaño, y naturalmente haríamos una relación claramente haríamos una relación, ¿no? O sea, podríamos hacer interpretaciones distintas si el ermitaño está a la izquierda o si el ermitaño está a la derecha, ¿no? Claramente Sí, cambia. Ujú. Él es de vivencias, es más terrenal, está poniendo el cuerpo, es más joven, tal cual. claramente, es una persona más joven, no está reflexionando además, sí puede No. estar como midiendo, diría. Yo lo veo Ok, más como, ¿vieron como un animal cuando está midiendo porque va a ser atacado? Sí, sí. sí, tal cual. O sea, está midiendo, no está en la actitud contemplativa, reflexiva del ermitaño, que claramente no nos da esa sensación de que él siente peligro. En el ermitaño no vemos esa energía de estar a la defensiva, hay una entrega. Y aparte es un anciano, cosa que es muy diferente. Este todavía tiene una vitalidad, es joven, tiene un cuerpo físico mucho más predispuesto, no está encorvado y jorobado como si está el ermitaño, ¿no? Que ya es
es un anciano, no tiene el vigor. Este tiene vigor todavía, aunque Y está acá cansado. a pesar de estar cansado y malherido, le pone actitud de estar Total. ahí como defendiendo, Sí, está defendiendo, está sosteniendo también la está acción. sosteniendo. Sí, Está sí, sí, sosteniendo la acción, sabe que tiene que sostener, sabe que está. exacto, ¿Vieron cuando estamos en esos momentos en los que no damos más, pero sabemos que tenemos que seguir adelante? exacto. Sí, sí, tal cual. Porque no podemos abandonar, porque de alguna manera, va, como poder podemos, pero no sería lo mejor que abandonáramos, pero Claro, sí, si nos toca esta carta y estamos en esa situación, como observadoras, podríamos darnos cuenta de que tenemos que hacer una micropausa, ¿no? O sea, hay una pausa reparadora, tal vez, digo, visto desde un lugar de alguna práctica, como para, no sé, puede ser una pausa meditativa, una observación claro. estilo mindfulness, ¿no? Que le podríamos decir a este Y unos muchacho. ejercicios de respiración por ahí, algo así como para Exacto, volver al eje. totalmente, unas elongaciones del cuerpo, ¿no? Ujú, Diríamos, para ujú. volver, ¿no? A la acción, porque es necesario, pero ya con un poquitito más de predisposición y no tan cansado o no tan a la defensiva, ¿no? Habrá que ver también Claro, eh, qué es lo que lo tiene tan a la defensiva, ¿no? Que igual cuando uno está en esta situación de acción, ¿no? Y de un camino de desarrollo, no sé, puede ser laboral o de un proyecto, naturalmente hay una tensión, naturalmente hay una adrenalina, ¿no? Y que esa adrenalina también hace que podamos avanzar, ¿sí? Que podamos estar activos. Bien. Bueno, y acá miren esta. Acá ya directamente este muchacho, que parece ser otro, porque tiene como el pelo rubio, mm, pero bueno, está siguiendo la línea, ya está hundido en los bastos. A mí esta figura me parece sumamente interesante. Me hace acordar de los palitos chinos. ¿Se acuerdan de los palitos chinos? sí, Sí, yo siempre pienso en los palitos chinos y digo, a veces con esta carta en ciertas circunstancias puede ser muy positivo como ¡fua! Soltar, ¿no? Como tomar una inspiración profunda y soltar esos bastos, ¿no? Y ver el panorama en algunos casos. En otros casos hay que seguir sosteniendo también, porque es necesario, porque ya falta muy poco, estamos en el 10, ¿no? Y el 10 es una energía ya de estar tocando, ¿no? Ese punto culmine y donde sabemos que algo va a terminar de adquirir forma y fíjate que además los bastos están al bordecito de este paisaje, ¿no? Es como si él un pasito más y llega a ese lugar, que además es un lugar que se ve muy próspero, hay árboles, hay una casita, hay un grupo de casitas, o sea, se ve lindo, ¿no? Un lugar al cual llegar, tal vez ahí sí, por ahí descansar, por ahí dormir, recuperar, pero todo nos indicaría que está por lograrlo, ¿no? Que puede ser ese sí, momento, ¿no? Donde vos decís, tengo que, no sé, tengo que presentar algo, tengo que presentar un proyecto y hay un deadline, hay una fecha de entrega muy concreta y vos sabés que te falta y tenés que llegar y te tenés que quedar toda la noche, por ejemplo, ¿no? Te tenés que quedar a la noche terminando esa presentación o esa propuesta porque no podés decir, no, mira, no llego, lo tenés que hacer. Entonces tenés que ujú, arreglártelas para juntar fuerzas, esas últimas fuerzas que te queden y a pesar del cansancio llegar al objetivo. Esta carta se trata mucho, ¿no? De llegar al objetivo, al logro, a la meta. Es un camino largo, claramente. La carga sí es mucha. Fíjate que hasta su cuerpo, mira la postura del cuerpo. Es una me da postura. cansancio ver esta carta. Claro, totalmente. Te da la sensación de me duele la espalda cuando ves esta carta, Ujú, ¿no? De sí, contractura, porque imagínate eso es lo que a mí me gusta, ¿no? De los arcanos, el imaginarme haciendo esto realmente, ¿no? Teniendo claro. bueno, nos pasa acá, por ejemplo, con el fuego, ¿no? Que nos calentamos con la salamandra y llega un momento que nos cansa un montón, ¿no? O sea, el ir a buscar los troncos afuera, los distintos, Claro, tenemos que ir a buscar los grupitos primero de palos que vienen
atados que son para iniciar el fuego, después están los intermedios y después están los quebrachos. Y todo eso hay que traerlo a la casa, ¿no? Y todos los días hay que hacer eso y juntar Claro, cartón. Digo, es esto, ¿no? Es esto, no doy más, pero bueno, tengo que calefaccionar la casa. Entonces, hay circunstancias en las cuales tenemos que hacerlo de todas maneras, ¿no? Es así, es parte como del devenir cotidiano. Pero también es cierto que hay determinadas situaciones que por ahí nos están pidiendo una liberación, nos está pidiendo también soltar, porque esta carta, fíjate cómo se está aferrando, está como fusionándose con estos bastos, le está dando un abrazo a los bastos. Entonces puede ser una persona que se refugia mucho en el trabajo, por ejemplo, para evadir quizás otros conflictos, quizás para no involucrarse emocionalmente. Entonces son esas personas que todo el tiempo están ocupadas, siempre tienen algo para hacer o siempre están sumergidas en el trabajo, porque fíjate que hasta parece, estoy sumergido en esta madeja de bastos, ¿no? En esta madeja de varitas. O sea, me estoy haciendo uno con eso a costo de tener el cuerpo en un estado, bueno, ya no, muy agotado, porque es una postura física bastante incómoda y hasta diríamos insalubre, ¿no? Porque ahí sin dudas va a haber una contractura muy grande en la espalda, en las lumbares, ¿no? Es todo el cuerpo cansado, aparte la carga va por delante, ¿no? De alguna manera. O sea, es muy interesante esto también a nivel simbólico. Voy llevando esta carga me identifica, o sea, de alguna manera me hago carne con esta carga. O sea, primero la carga y después yo. O sea, es claro. también hasta una carta de presentación para algunas personas, ¿no? El cansancio, las obligaciones. Me acuerdo que los días pasados una consultante me preguntó por su vínculo de pareja y fue súper interesante porque primero yo pregunté cuál era la energía disponible en el vínculo y salió el rey de bastos. Después, la carta que lo representaba a él, la sota de espadas, y la carta que la representaba a ella era esta. O sea, muy, Fuerte. muy fuerte, muy significativo. Ellos dos nos estaban mirando porque la sota de espadas mira hacia la izquierda, o sea, está con un pie adelante y un pie atrás, pero la mirada está hacia la izquierda, mirando, esa sota miraba al rey, por lo tanto había una situación de muchas discusiones, de lucha de poder. Ella, él es el que provee económicamente en este momento y ella está estudiando y quiere terminar esta carrera en la que está. Entonces, fíjate cómo eso reflejaba, ¿no? Por un lado, la carga de este vínculo que no termina como no termina de despejarse, no termina de avanzar hacia un lugar beneficioso digamos, ¿no? Como de unión. La carga que para ella significa en estas discusiones cotidianas, la familia, los hijos, el estudio, todo esto la tiene así, claramente, ¿no? Muy tensionada, muy agobiada, muy sumida en el esfuerzo. Entonces, bueno, digamos, me parece que esta carta refleja mucho esto, ¿no? El sobreesfuerzo, todo depende, puede ser un momento, si es un momento, bueno, a veces pasa que tenemos estos momentos y los tenemos que atravesar. Ahora, si es un lugar en el que me instalo en la vida o una actitud que suelo tener, y no va a ser saludable a largo plazo. No. Y puede derivar en muchas distorsiones, ¿no? Tanto mentales, emocionales y sin duda físicas, porque no se puede sostener esto a largo plazo. Ujú. Imagínate, ¿no? Y aparte porque sostenerlo a largo plazo es también, mirá de lo que se está perdiendo, ¿no? Porque acá, Claro, no por ve ejemplo, nada, para no adelante no ve, ve nada. no ve nada, no ve nada. O sea, por eso Claro. digo, la carga va por delante, es también como una prisión, no hay una visual, no hay un discernimiento, no puede distinguir, hay un paisaje alrededor que es bastante lindo, ¿no? Diríamos, un cielo despejado, un lugar digamos, adelante que se lo ve muy acogedor, muy cálido, pero bueno, no lo puede ver realmente porque está muy sumergido ahí. Entonces yo creo que con esta carta es interesante distinguir lo que puede ser un momento puntual donde vos sabés conscientemente que estás haciendo un esfuerzo enorme y que eso te va a dejar cansancio, pero sabes que lo va a,
lo va a retribuir más adelante y sabes que es temporal el esfuerzo, y otra cosa es adoptar esta postura en la vida. Son cosas distintas, ¿no? Entonces es interesante eso también, distinguirlo, porque hay muchas veces que tenemos que pasar por estos procesos, ¿no? Donde algo nos cuesta un montón llegar a ese, nos cuesta llegar a ese objetivo, que el logro se consuma, se termine de consumar, pero bueno, si yo adopto esta postura ya es distinto, ¿no? O sea, hay algo ya más profundo que trabajar, porque aparte hay algo que con lo cual no me quiero conectar, ¿no? Hay algo que no quiero ver, porque no lo voy a poder ver si estoy metido ahí adentro. Esta carta puede representar, esta y la anterior también, pueden representar, y sobre todo esta, la persona workaholic, ¿no? Ujú. O sea, la persona que no puede parar de pensar en el trabajo, de pensar en lo que tiene que resolver, en las preocupaciones, en lo que tiene que hacer mañana, en lo que tiene que hacer en la semana que viene, ¿no? Y no puede salir de ahí. Pero porque, claro, hay algo que está excesivo, hay algo excesivo puesto ahí en esto, ¿no? Puede ser que puede ser su trabajo, un proyecto, su emprendimiento, que nos pasa mucho a quienes emprendemos también, ¿no? Que hay una obsesión también por eso, ¿no? Que es como, depende de mí, entonces tengo que pensar cómo voy a hacer, qué voy a compartir, cómo voy a mover esto, cómo voy a mover el otro, y eso cansa, claramente que agota, que llega un momento que se drena la energía, porque es imposible sostenerlo eso a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, todo depende, ¿no? Cuál sea la situación. Bien, bueno, las figuras de la corte, que son cuatro, siempre las vamos a ver en el mismo orden: sota, caballo, caballero, reina y rey, o rey y reina. Entonces, las figuras de la corte nos van a mostrar distintos rangos o jerarquías, ¿no? Obviamente no es lo mismo una sota que una reina o que un rey, no tienen el mismo rango. La carta de menor rango es la sota, que la vamos a ver ahora, y el rey y la reina son los de mayor rango. Eh, entonces, lo que nos va mostrando, los que nos van mostrando estas cuatro figuras es cómo la energía, en este caso la energía del fuego, el manejo de este elemento, cómo se va perfeccionando, cómo se va puliendo, cómo va adquiriendo su destreza, su mejor manejo, ¿no? O su gestión, diríamos. Y también la corte en sí, después acá van a tener para leer un poquito más de esto, pero la corte gira en torno a los soberanos que son el rey y la reina. ¿Vieron? Por ejemplo, si hay muchas series, ¿no? Que retratan esto. Por ejemplo, The Claro. Crown, que es una serie que a mí me encanta, me parece fabulosa. O series o películas más antiguas, ¿no? Que retratan cortes de otras épocas, donde vemos cómo alrededor de los soberanos hay un montón de figuras, ¿no? Acá se sintetizan, son cuatro, es como sintetizadas, pero hay cortes en las cuales hay ayudante de cámara, el que ayuda al ayudante de cámara, el mayordomo, el que limpia las Mm. copas, el que se ocupa de, uno ve esas figuras, esos momentos palaciegos, y ves que hay tanta gente alrededor de los soberanos, porque son tantos los lugares, los puestos. Por eso digo, si quieren indagar en las figuras de la corte, que son súper interesantes, está bueno por ahí ver alguna de estas series o películas que retratan la vida cortesana para observar, ¿no? En un punto el juego. Por supuesto que después esto llevado a nuestra vida cotidiana es otra cosa, ¿no? Nos van a mostrar personas más cercanas a nosotros. Bueno, y acá, esto lo que les decía, estas figuras de la corte que representan el manejo, ¿no? Obviamente el dominio perfecto es entre comillas, ¿no? La maestría en cada elemento lo vamos a ver consumadas en el rey y en la reina, ¿no? Claramente el rey y la reina manejan mejor el elemento que una sota o un caballero. Se supone que llegaron a ese lugar o que ocupan ese lugar de poder porque tienen ese caudal, ese potencial muy desarrollado, muy integrado, ¿no? También las figuras de la corte van a mostrar personas concretas en nuestra vida. Esto realmente se da mucho, que uno vea las figuras y aparece como, no sé, un padre, una madre, la persona que consulta y su pareja. O puede ser, en el caso de las sotas, adolescentes o niños, pero que no son tan chiquitos, ¿no?
esto se da mucho. O personas que encarnan una energía un poco inmadura también, si se quiere, ¿no? Un tanto infantil, ¿sí? Si una sota está representando a un adulto y ese adulto tiene todavía que aprender bastante, puede tener zonas, diríamos, marcadamente inmaduras, o si está marcando, por ejemplo, alguien que recién empieza en un trabajo, ¿no? Nos está diciendo que es un camino incipiente, nos está diciendo que esa persona está en un lugar de aprendiz, ¿no? Que todavía tiene mucho, ¿no? Para recorrer ahí, porque recién llega. El otro día, justamente una consultante que me preguntó por un nuevo trabajo, salía la sota de bastos, ¿no? Entonces era muy, muy Claro. claro que recién llegaba a este lugar, que tenía un potencial, pero a desarrollar, claramente. No es lo mismo que hubiera salido la reina de bastos. La reina de bastos nos estaría hablando de otra cosa, ¿no? Nos estaría hablando de alguien que ya tiene tiempo en ese lugar o que jefa, por ejemplo, o que maneja un área, si, diríamos, ¿no? Bueno, esto es para que ustedes después lean y acá hay un enlace para que amplíen, porque a mí me parece que es súper interesante esto también. Las sotas, que se le llama también pajes o infantes, ¿no? Y la palabra, a mí me pareció también interesante esto, que la palabra sota significa debajo, ¿no? Y de los cuatro es el que tiene la posición inferior, ¿no? Es el que está al servicio, el que tiene por ahí una actitud predispuesta a aprender, esa humildad del principiante o del que tiene un rango menor, porque en la jerarquía la sota está al servicio de los soberanos, claramente, ¿no? Tiene que demostrar. Esto en las barajas de origen francés se les dice valet a las sotas, que significa ayudante de cámara, es decir, un servidor del rey o la reina, ¿no? Y fíjense que si ustedes observan o series o películas de estos personajes, que podemos verlo, no sé, ya les digo, en el que ayuda a vestirse a la reina, una de las mujeres que ayuda a vestirse a la reina o que ayudan a vestirse al rey, o el que le lleva el desayuno. Son personajes muy sobrios, incluso silenciosos, están ahí para dar un servicio muy concreto y lo hacen En los hoteles, por ahí en en las los películas muestran hoteles, los hoteles. total, total. El maletero, por ejemplo, en los hoteles, Claro, el que te viene a buscar las maletas, vieron que son roles como de poco protagonismo, si se quiere, ¿no? Son sí, roles sí, de sí. servicio, más que Ujú. nada, ¿no? Entonces, digo, es interesante esto observarlo en la vida real y también en las situaciones que reflejan las cortes, porque esto deriva de ahí realmente. Bueno, entonces lo que les decía, las sotas representan o pueden representar niños, pero no tan chiquitos tal vez, más tirando a adolescentes, ¿no? Podríamos ponerlo en el rango entre a partir de los 10 años, aunque por supuesto no es que sí o sí, no, por ahí pueden representar a un niño de 8, ¿no? Pero lo vemos como la entrada a la adolescencia, la preadolescencia o la adolescencia, o adultos con esta actitud, ¿no? Si, por ejemplo, como les decía, la pareja de mi consultante, que estaba representado por una sota de espadas. Y además, en una tirada anterior que habíamos hecho en una sesión previa, salía la misma sota de espadas representándolo a él y un potencial para manifestar el rey de espadas, al cual evidentemente no llegó todavía, si es que llega en algún momento. Y esto es interesante cuando uno va teniendo consultantes regulares, que yo tengo mucha memoria y me acuerdo de las tiradas, no sé cómo hago, pero me acuerdo. Entonces digo, ah, mirá qué interesante, tu pareja salió en la misma posición que en esa tirada que hicimos hace tanto tiempo, ¿no? Sigue en esa posición. Fíjate, no avanzó. Eso es lo interesante también, ¿no? Porque había un potencial de avanzar hacia la posición de rey, es decir, hacerte adulto, ¿no? Es decir, posicionarte en otro lugar muy diferente. Bueno, y en cuanto a eso les decía, ¿no? Que nos muestra esa cualidad incipiente o del estadio inicial, algo que recién comienza a suceder, ya sea que estés en, no sé, por ejemplo, en un trabajo nuevo o que represente la sota esté representando a un proyecto que vos tengas, entonces eso nos va a indicar que el proyecto se empieza recién a desarrollar, ¿sí? Y después también vemos, vamos a ir viendo la estética de las sotas, que es muy especial y que generalmente es una estética excéntrica, lúdica, disparatada, ¿no? Desopilante, diríamos, que
a mí me parece que las sotas estimulan mucho la creatividad y el sentido del humor, ¿no? Sobre todo, bueno, la que menos por ahí vemos así es a la de espadas, porque la corte de espadas, ¿no? Es más tensa, es más compleja, diríamos. Y también yo le veo cierta, como cierta afinidad con el loco, ¿no? A nivel estético, hay algo ahí como que las conecta de alguna manera. Y acá tenemos a nuestra primera sota, que es la de bastos, que nos Perdón, muestra. Nanu, ¿a todas Sí, las sotas las ves como con un parecido al mago? Al loco, perdón. les veo a las sotas en general un dejo o una reminiscencia del loco, ¿no? En cuanto a la estética. Después igual ustedes van a poner las cartas y van a ir mirando y van a ir viendo qué les, qué les parece, qué les hace sentir, ¿no? Obviamente que en cuanto a colores, tal vez la sota de bastos la veamos más relacionada con el mago por los colores. Pero como energía, el loco nos muestra a una energía muy jovial, incluso atemporal, ¿no? Como ese niño eterno, ese explorador que no tiene ataduras, ¿no? Que está libre por el camino. Y también ese halo, ¿no? Excéntrico. Fíjense esta sota, por ejemplo, ¿no? Es excéntrico este personaje. Podríamos decir que está bien vestido, tiene como esta especie de yalina, ¿no? O poncho amarillo. Abajo tiene este vestidito, ¿no? También amarillo con las salamandras, que vamos a ver que la salamandra como símbolo se repite en todas las figuras de la corte. Entonces, la salamandra y el león también, porque son, digamos, símbolos o animales que tienen que ver con el elemento fuego. Y acá vemos también que esta sota, bueno, está elegante, ¿no? Está preparada, está iniciando algo que la entusiasma, está mirando al basto, fíjense que tiene una mirada eh, entusiasta, ¿no? Una mirada vital frente a esto que se inicia, frente a este, puede ser a este proyecto o a este camino. Parecería ser que tiene ganas, ¿no? Hay un deseo puesto en eso, se preparó, es como si uno dijera, mañana es mi primer día de trabajo y me voy a vestir bien, ¿no? Quiero dar una buena impresión, quiero que me vean eh, quiero hacerme notar, esta sota es protagonista, ¿no? Le gusta ser visible, es una sota de fuego, tiene las gotitas amarillas, tiene las calcitas estas naranjas, tiene un atuendo amarillo, acá también cae como una especie de estola, o puede ser la parte de adentro de la yalina, que es como de un tono también naranja, el sombrero blanco con la plumita naranja roja, que también, ¿no? Es un símbolo interesante porque es un gorrito blanco, lo cual nos habla de un potencial, de algo a desarrollar, nos habla de la mente como un territorio fértil, donde uno puede sembrar y tiene la plumita roja que sale como del entrecejo, como del tercer ojo, ¿no? Hay ahí una activación, hay una chispa, la chispa, digamos, la chispa interna, la idea, la visión, justamente, no es casualidad que esté ahí, ¿no? Esté saliendo de ese entrecejo o tercer ojo y hay algo incipiente. Fíjate que de todas maneras la altura del fin de la pluma coincide casi con el basto, ¿no? Entonces es incipiente, no es que la pluma excede, ¿no? Al observador, no es que la pluma está más alta que el basto, hay una correlación, ¿no? Y este basto que representa, ¿no? Esa primera llama, ese primer fuego que se pone ahí, ¿no? Ese camino que se va a recorrer, está todo por hacer. Acá hay un territorio que también, ¿no? Tiene esta cualidad de ser árido, pero a la vez con potencial. Todo muy naranja, muy rojizo, hasta muy, digamos, como uno piensa en Marte, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa en el planeta Marte, que es todo, ¿no? Con estos tonos. Y están las tres pirámides, ¿no? De alguna manera que también nos indican esa creatividad y ese objetivo elevado, esa ambición de construir algo importante y algo perdurable en el tiempo. Esta sota es ambiciosa. Es como esa persona que entra a un trabajo y ya sabe que quiere crecer ahí, ¿no? Ya sabe que se quiere destacar, que quiere poner lo suyo, que sí va a tener que asumir, ¿no? Ese rol
de principiante, de aprendiz, va a tener que regular tal vez su ambición o su tendencia a la soberbia, porque bueno, la sota, así como también el resto de las figuras de la Corte de Fuego, tienen estas distorsiones del fuego, arrogancia, soberbia, esta cuestión como de ser un poco agrandado, vos lo ves, ves a esta figura y te das cuenta que hay una confianza en sí mismo, lo ves seguro, está parado erguido, tiene toda la intención de avanzar, de moverse, no lo ves como una figura que te denota o que te da a entender que es inseguro. Sabe de alguna manera hacia dónde se dirige, sabe que igual es un principio, pero no sé, yo la siento como que tiene un deseo muy, muy concreto, muy claro, y sabe qué posición quiere ocupar, tiene un deseo de crecimiento, sabe su valor, tiene potencial de liderazgo, ¿no? El fuego es líder también. Entonces nos habla de ese gusto, ¿no? Por el manejo de la acción, del vértigo, ¿no? De todo lo que conlleva el fuego, lo inesperado. Pero hay como una gallardía en esta sota, ¿no? Como Ujú. un porte, una elegancia y también, ¿no? Una actitud, es una actitud que tiene esta sota. Acá estoy yo. Imagínate si ves a alguien Sí. vestido así, se quiere hacer notar, no es una Ujú. persona que le gusta estar en las sombras, no, claramente, ¿no? Después vamos a ver que, digamos, cada sota va a tener su cualidad y va a tener su particularidad. Esta sota, precisamente, y sí, le gusta ser visible, se nota que tiene ambiciones, que quiere crecer, que quiere exponerse. Por ahí es esa persona que entra a un trabajo y como decís vos, enseguida se hace notar, enseguida brilla, enseguida los demás la registran, no es que entra por lo Ujú. bajito, si no, no se vestiría así, Claro. claramente. Si no, se vestiría de colores sobrios, usaría un, no sé, Un tra- grises, un uno, trajecito. un trajecito, claro. No se pondría una pluma en el sombrero, una pluma roja en el sombrero si no Sí, quiere llamar la atención, ¿no? sí, 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 tal cual. Sotas son personajes, ¿no? Por eso las relaciono en cierto punto con el loco. Son excéntricos, ¿no? Esta sota es excéntrica, se distingue, ¿no? No es una persona como decirte, del montón, que pasa desapercibida. Claramente que si vos ves a alguien de este estilo, te das vuelta y la mirás, o te llama la atención, te produce algo, Sí. ¿no? Se quiere destacar. O sea, es eso, se quiere destacar, quiere que la vean, tiene intención de eso y lo hace deliberadamente, ¿no? Ujú. Después también las otras pueden representar mensajes, noticias, ¿no? Algo que digamos, ¿no? Que viene digamos, a revelarme, no sé, una llamada, un ofrecimiento, una resolución, también pueden representar esto. Em, bueno, esto, ¿no? Y también en sombra, bueno, ya vimos, ¿no? Un poco de todo esto, ¿no? La inmadurez, la arrogancia, diría también, que acá no lo puse, pero sí, la arrogancia, la soberbia, la vanidad, el exceso de protagonismo, excederse con respecto a eso, no ubicarse con que recién llegas a ese lugar o estás como en una posición inferior y querer ir más allá de lo que se puede. Bueno, acá, después para que ustedes lean con detenimiento la simbología de la salamandra, porque la vamos a ver digamos, en las telas del caballero, del rey, a la reina. En la reina no vamos a verla, vamos a ver al león en la reina muy fuertemente. Eh, pero bueno, es una de las características de esta corte, la salamandra, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque es esta posibilidad de regeneración, de purificación, la capacidad que tiene la salamandra, ¿no? En lo mítico, de atravesar el fuego y no quemarse. O sea, esto nos da la indicación de que maneja el fuego, ¿no? De que es una criatura que pertenece al fuego, habita en el fuego, ¿no? Entonces el fuego no la afecta, no se quema con el fuego porque es del fuego, ¿no? Bueno, caballero, ¿no? Acá vemos los caballeros siempre, por supuesto, ¿no? La palabra caballero, que quiere decir una persona que cabalga o que va a caballo, ¿no? Muy claro, muy así, muy concreto.
ya vamos a ver siempre que el caballero está en un caballo, por lo tanto se mueve, por lo tanto recorre el camino, por lo tanto se traslada, ¿no? Es lo que hoy podría, por ejemplo, en el Lightseer Tarot, que yo les mostré tantas veces en los arcanos mayores, por ejemplo, algunos caballeros, por ejemplo, el de espadas, ella lo representa en moto en vez de Ah, caballo, ¿no? Entonces, claro, es interesante, ¿no? Porque la moto hoy podría ser, de alguna manera, el reemplazo del caballo, el ¿no? caballo, claro. Ujú. Exacto. Eh, pero bueno, el caballo es una figura muy concreta que nos habla, ¿no? De la libertad de movimiento, que nos habla del traslado, de la fuerza, del vigor, de la valía, de la elegancia. Los caballeros tienen estas cualidades, ¿no? Obviamente cada uno de los caballeros va a tener cualidades propias al elemento y cualidades diferentes, pero como, digamos, por un lado vemos esto, ¿no? Amabilidad, honestidad, valentía, rectitud, pero también los caballeros eran guerreros, ¿no? Entonces también podemos ver un caballero agresivo, podemos ver un caballero que hurta, que roba, claramente, como vemos a los motoqueros hoy, algunos están trabajando y otros salen a trabajar de ser ladrones, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, también son guerreros, son luchadores. eh, bueno, obviamente en la antigüedad que luchaban con espadas o lanzas, ¿no? Entonces, algunos por ahí entraban digamos, en la calificación de nobles, ¿no? Y por ahí hacían este recorrido, ¿no? Primero escuderos o pajes y después ascendidos a caballeros, como un rango mucho más importante, ¿no? Claramente. Eh, y a los fines interpretativos que nos interesan, los caballeros nos van a mostrar varones, pero también pueden representar a mujeres con esta energía. Eh, pero bueno, digamos que muchas veces este caballero representa, ¿no? O a la persona que consulta o a alguien que la persona trae a la consulta, como puede ser una pareja o un interés romántico, o o puede ser otra persona también, ¿no? Puede ser, qué sé yo, un compañero de trabajo, bueno, distintos roles. Pero en general va a representar a varones de mediana edad, es decir, que se encuentran, ¿no? En una energía de productividad, de dinamismo, de vitalidad, son activos, claramente, viriles, decididos. Obviamente también portadores de mensajes y noticias porque están en movimiento, ¿no? Es como vemos también a los motoqueros de hoy que llevan y traen paquetes, ¿no? Son mensajeros. Claro. O comida, los que te traen el delivery, vienen a traerte algo que vos necesitás. Es interesante hacer este cruce, ¿no? Porque los vemos como muy dinámicos, muy activos, veloces, siempre están en movimiento, están acelerados, ¿no? Más o menos son personajes acelerados de la vida urbana. Bien, y este caballero que, fíjate que está inflamado, ¿no? Tiene llamas por todos lados, está prendido fuego, es un caballero muy apasionado, muy viril, con el deseo a flor de piel, ¿no? O sea, se dirige con una gran velocidad y, digamos, empuñando ahí el basto, se mueve al ritmo, ¿no? Del camino, al ritmo del viento, es también una figura que nos muestra colores cálidos, amarillos, naranja, tiene acá la llamita que le sale de la parte de arriba de la armadura, que le sale acá de los codos, este traje que también termina en forma de llama, ¿no? Entonces es un caballero muy intenso, diríamos, ¿no? Irrumpe, llega de una manera veloz, de una manera rápida. Eh, y vemos también que tiene una armadura, por lo tanto, está dispuesto a dar batalla, está dispuesto a pelear, va a tener un temperamento agresivo, si es necesario, va a tener un temperamento muy frontal también, ¿no? Son estas personas muy directas, muy frontales, quizás con cierto rasgo de ansiedad, ¿no? Porque todavía están en proceso de desarrollo, ¿sí? No está consumado el elemento, de hecho está en movimiento, ves que el caballo... digamos, está en una postura que nos indica rapidez, ¿no? Que nos indica vértigo. Es un caballero de los más vertiginosos. De hecho, los más vertiginosos que vamos a ver son este y el de espadas,
que el de espadas es el más, diríamos, el más picante de todos, ¿no? El más intempestivo, que lo vamos a ver después, como el más agresivo. De todas maneras es otra agresividad. Acá hay por ahí más agresividad a nivel físico, ¿no? Es ese imponerse. Si lo vemos como alguien que llega a nuestra vida, bueno, sí, llega de manera rápida, de manera muy potente, con presencia, también, ¿no? Nos habla del deseo en movimiento, del deseo que de alguna manera inflama, ¿no? El deseo que puede consumir si no se dirige adecuadamente, porque este caballero también, ¿no? Tiene llamas por todos lados, por lo tanto es muy apasionado, es muy deseante, diríamos, ¿no? Es impulsivo, ¿sí? También va a tener estas características, directo, frontal, impulsivo, a veces puede ser arrebatado, puede ser torpe, ¿no? Pero aventurero también por otro lado, ¿no? Explorador, arriesgado, ¿sí? Se anima, se arroja, tiene potencial de liderazgo, no teme andar por los caminos, es muy temerario, a diferencia de cuando veamos, por ejemplo, el de Oros, que es el más prudente de todos, ¿no? O el de copas que va con un ritmo muy distinto, ¿no? Se dirige de otra manera, tiene otro temple, otro temperamento. Entonces, este es un caballero muy, digamos, ¿no? Muy potente, muy apasionado, que no va a tener pelos en la lengua, va a decir lo que desea, lo va a tomar si es necesario, eso que desea, claramente. Es viril, también lo vemos como digamos, si lo vemos como un hombre, como un varón que se presenta en una tirada, sí, lo vemos como muy viril, como muy, también con una energía sexual bastante activa, diríamos, ¿no? A flor de piel, lo vemos ahí con su mirada también muy directa, digamos, puesta en el camino, ¿no? Entonces, es un caballero intenso, ¿no? Intenso, que nos habla de esto, ¿no? Del espíritu de lucha, del deseo de la conquista, ¿no? Y si, por ejemplo, nos muestra un proyecto, bueno, es un proyecto que nos genera mucho entusiasmo, nos prende fuego, ¿no? Que digamos, nos enciende la chispa, porque es un impulso pasional, ¿no? Y también es un caballero con coraje, con valentía, que se anima, ¿no? Entonces, de repente, si esta carta nos aparece como consejo, y el consejo es seguir ese impulso, ese deseo, arriesgarse, tomar la iniciativa, es un caballero pionero, digamos, ¿no? Al ritmo del fuego, va a tomar la posta, va a liderar, quizás a guiar a otros, ¿no? Es un líder, claramente es un líder, igual que también la sota tiene potencial de líder, ¿sí? Y todo depende cómo se encuentren las figuras, ¿no? Esto también es lo interesante y lo jugoso del tarot, ¿no? Que si por ahí, acá justo tengo a la reina de bastos a la izquierda y al caballero de bastos a la derecha, se están mirando, se están juntando, ¿no? Él llega a ella, ¿no? Él irrumpe, ella está sentada, está predispuesta y él llega y ella lo recibe desde ese lugar, ¿no? Entonces, todo depende, si los vemos al revés, están dirigiéndose para caminos distintos, ¿no? Entonces, si alguien Ujú. nos pregunta por un vínculo y aparece el caballero de bastos y la reina, ella a la derecha y él a la izquierda, diríamos que los caminos se separan, posiblemente. No se están mirando, se están dando la espalda, ¿no? Tienen quizás intereses en este momento dispares, ¿no? Ajá. O sea, intereses que no confluyen porque uno va para un lado, otro va para el otro, ¿no? Y además el rango de posición, en este caso, si las figuras se están mirando para distintos lugares, puede que esto influya también, ¿no? El rango en el que está ella y el rango en el que está él. De la otra manera, hay un encuentro, ¿no? Hay un acercamiento y después veremos qué pasa, ¿no? En ese acercamiento, pero a priori diríamos que hay algo que está sucediendo ahí, ¿no? Y que hay un deseo en conjunto, en común.
vamos a ver que hay figuras dentro del tarot que no se van a poder mirar nunca. Esto lo vamos a ver después, ¿no? Porque las pongamos donde las pongamos, no van a encontrarse. Y esto nos habla de una incompatibilidad básica, ¿no? Ujú. Y después hay figuras que sí van a encontrarse. Y esto también nos habla de una posible compatibilidad, ya sea laboral o ya sea amorosa, vincular, ¿no? Porque también puede ser Ujú. la reina y el caballero, que es su empleado, ¿no? La reina es la jefa y el Claro, caballero es su empleado. Entonces, claro. ahí nos habla por ahí de una compatibilidad, él está al servicio, ella le dice lo que le va dando indicaciones, bueno, distintas posibilidades que las vamos a ir viendo en las tiradas. Sí, Y puede ser un este, pretendiente también, ¿no? exacto, puede ser un Como que se está pretendiente. queriendo acercar a ella y ella está ahí en su trono esperando. Totalmente, ¿no? Contemplando, midiendo, ¿no? Ujú. Ella ya está en un lugar, digamos, de posicionamiento, ya sabe lo que Exacto. quiere, diríamos que tiene un muy buen manejo de su fuego interno, de su sexualidad, de sus emociones, Ujú. de los proyectos que quiere llevar adelante. Entonces, bueno, vamos a ver, este caballero posiblemente le traiga nuevas emociones, ¿no? Y nuevas aventuras, porque el caballero de bastos Claro. es aventurero, ¿no? Es uno que por ahí te va a proponer una cosa, la otra, un viaje, vamos acá, vamos allá, siempre va a tener algo para proponerte, ¿no? Es como no te va a faltar estímulo, diríamos, con este caballero. Entonces, bueno, hay que ver también, ¿no? Por ahí a la reina de copas no le resulta tan afín el caballero de bastos, Mm. ¿no? Por ahí la desborda un poco, porque Claro. digamos que es de otro, o de otro temperamento muy distinto, ¿no? Bueno, todo Ujú. depende, siempre lo vamos a ver en función, ¿no? De lo que vayamos indagando. Pero bueno, sin dudas, ¿no? Él es intrépido, él se va a animar. Si te tiene que proponer algo, te lo va a proponer, te lo va a proponer de frente, va de frente, diríamos, ¿no? Claro. Es directo. Esto que vos Sí, pusiste acá, llevarse el mundo por delante, ¿no? La impresión que me da es que como que se manda, no importa si le sale mal, se manda igual en esto que está en fuego, me parece sí. como que esa es la actitud que lo caracteriza. Sí, es impulsivo. Ujú. Es impulsivo para lo positivo y también a veces, por supuesto, para lo negativo, Claro. porque digamos que si uno se identifica con el fuego, va a manifestar inevitablemente las luces y las sombras de ese elemento. Ujú. Sí, De ese y de cualquier otro, ¿no? O sea, digo, claro, claro. de cualquiera, ¿no? Entonces, todo va a depender del avance de la persona, lo que les decía antes de la pareja de mi consultante. Tiene una energía relacionada con las espadas, sin duda. Lo que pasa es que no es lo mismo ser sota que ser rey, claramente. No tiene nada que ver. O sea, la persona tiene el potencial para llegar a ser rey. Ahora, si lo manifiesta, va a ser por un trabajo interno, por un camino que va a recorrer, porque se va a desafiar, porque se va a dar cuenta que tiene que pulir su elemento. Digo, en este caso, por ejemplo, el fuego, ¿no? O sea, es como pensar en que un caballero se transforme en rey. Nanu, y Sí, cuando en esta consulta salió en el mismo lugar la misma persona, ¿no fue como un flash? Porque son muchas cartas. sí, sí. Es fuerte en el sentido de que la persona te das cuenta que no avanzó para nada, ¿no? O sea, Sí, que sí. no hizo ningún... Claro. De hecho, en el caso este concreto, en el momento en el que hicimos aquella tirada donde estaba el potencial de rey, y además en la tirada estaban en las puntas, la sota estaba en la punta izquierda y el rey en la punta derecha. Y en el medio había otras cartas, por lo tanto, el recorrido se veía muy claro que esa persona, si trabajaba internamente, podía llegar a manifestar una energía más adulta, más responsable, ¿no? Más atemperada también, pero evidentemente no lo hizo y ella me terminó confirmando que dejó terapia, por ejemplo, que no estaba haciendo nada. Claro, por lo tanto, lógico, si no haces nada, ¿cómo vas a llegar a ese puesto tan importante que es el de ser rey? Claro. No, no podés llegar ahí si no haces ningún tipo de trabajo o, digamos, o de recorrido consciente, ¿no? Te vas a quedar ahí, en ese lugar de sota. Y la verdad que Claro. Sí, sí, está todo... aparte el hacer terapia es como que
te va haciendo crecer y evidentemente eso lo pone en un lugar de incomodidad, ¿no? Sin dudas, y aparte no estamos hablando de una persona de 20 y pico de años, estamos hablando de una persona de 40 o más todavía, o sea que Claro, ya estamos claro, grandes, ¿no? sí, A nivel cronológico para hacer una sota. claro. Sí, sí, ya es hora de cambiar de rol. Ya es hora de cambiar de rol. A mí lo que me parece súper interesante de las figuras de la corte es cómo te proponen esos movimientos, ¿no? O sea, cuando uno por Ujú. ahí pregunta por qué lugar debería habitar o hacia dónde me debería dirigir y de repente te sale una reina o te sale un rey, vos te das cuenta que tenés que cambiar de posición. Claro. Ya no podés mantenerte en la posición en la que estás, tenés que moverte. Sí, son muy fuertes estas cartas, las de la corte, Sí. como que se plantan, me parece. Sí, se plantan, totalmente, se plantan y van a ver a lo largo del recorrido que cada una tiene una energía muy marcada, muy concreta y muy distinta de las demás, muy distinta. O sea, si vemos, incluso uno puede mezclarlas las cuatro, si uno quiere, no sé, por ejemplo, no sé, preguntar por una persona en particular, ¿no? Por, no sé, y sacar una carta a un caballero, ¿no? ¿Quién es? No sé, por ejemplo, querés saber o que el tarot te corrobore qué energía tiene, no sé, una persona de tu interés, ya sea de tu interés romántico o de tu interés laboral, y querés saber qué Ujú. energía, o de un jefe, ¿no? Le sacás de los reyes. ¿Qué energía tiene esta persona? Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? No va a ser lo mismo que te salga un rey de bastos que te salga un rey de espada o un rey de oros o un rey de copas. Tienen energías muy distintas y los caballeros también son muy diferentes, muy diferentes. En ese caso, para ese tipo de consultas, o sea, podés tirar únicamente usando las cartas de la corte. O sea, separás Sí, las cartas de la corte y haces tu pregunta sí. relacionada con esto que estás planteando. Por ejemplo, si vos querés preguntar por algo cronológico, podés seleccionar cuatro cartas que te marquen tiempos cronológicos diferentes, ¿no? Por Ah, perfecto. ejemplo, con los caballeros esto lo podés hacer. De repente, si querés por ahí tener una idea de tiempos, si sacás a los cuatro caballeros, los mezclás Claro. y según el caballero que salga te va a indicar la naturaleza de la Distintas situación. velocidades, claro, Exacto, claro. sí. Ujú. No es lo mismo que te salga frente a una situación este caballero que el de oros. El de caballeros de oros directamente te va a dar, digamos, a entender que la situación va a ser progresiva, Claro. lenta, Está casi prudente. quieto. Claro, sí, Claro. exacto. Y a veces necesitas también de eso, ¿no? A veces necesitas esa Sí, energía. sí, sí, O, sí. o a veces necesitas de esta, ¿no? Depende. Por eso está bueno Ujú, también darse el permiso de jugar con las cartas y a veces por ahí ves que puedes ujú. seleccionar ciertas cartas y solo para una pregunta puntual trabajar con esas cartas para acotarlo. Bien. Ujú. Interesante. Sí, está bueno, ¿viste? Ujú. Bien, Reyes. Bueno, obviamente, ¿no? Es el gobernador, el que guía, el que rige, ¿no? Y el que tiene su reino a cargo. Su reino, bueno, que con los reyes concretos lo vemos de esta manera, ¿no? No sé, el rey de Inglaterra tiene ese reino, por ejemplo, pero a Claro. nivel nuestra vida cotidiana, por ahí el reino de ese rey es su trabajo o es su casa, ¿no? Bien. O es su comunidad, porque tiene un rol de liderazgo, no sé, en la comunidad, por ejemplo, ¿no? El rey va a ocupar el puesto, junto con la reina, el puesto más alto, ¿no? Entonces, conlleva, digamos, que mucha responsabilidad, claramente, el rey es el soberano, es el que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de su comunidad, de su reino, de su gente. Obviamente que hay reyes que van a tener una tendencia más empática, más sensible, más compasiva, y hay reyes que van a tener una tendencia más intolerante o más autoritaria, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que y a mí me gusta mucho una serie que en realidad es de los emperadores, pero bueno, son similares, ¿no? Yo busco bastante la diferencia entre el emperador y emperatriz y el rey y la reina, y no encuentro en las definiciones tanta diferencia entre reyes
y emperadores, ¿no? Porque en definitiva el rey tiene su reino y el emperador tiene su imperio, ¿no? Entonces, hay una serie que es muy buena que se llama La Emperatriz, que yo creo que se las recomendé, es Sí, excelente y está basada sí. en hechos reales, es Sisi, la emperatriz. Ujú. Y él, el rey, digamos, el emperador, el marido de ella, es pacifista, siempre quiere conciliar, siempre quiere llegar a acuerdos, no quiere ir a la guerra. O sea, su Claro. intención es evitar la guerra a toda costa, por ejemplo. Entonces ahí veríamos que puede estar asociado al rey de copas, por ejemplo. No va a estar asociado al rey de bastos o al rey de espadas, tal vez. Entonces, el elemento nos va a dar esta característica, ¿no? Y también si lo llevamos a un jefe de una empresa o de un trabajo o al líder de un proyecto o de un emprendimiento o lo llevamos a una, digamos, a una figura de un padre, ¿no? El padre que como cabeza de familia o a la reina, ¿no? También representando a la pareja lo podemos llevar a un jefe de Estado también, a un presidente, claramente, ¿no? Toda persona que esté en el puesto máximo de esa, digamos, de esa institución, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de ese sistema, o de ese conjunto de personas. Y acá, bueno, vemos a este rey que, bueno, está muy bien plantado, claramente, como todos los reyes, ¿no? Que están sentados en su trono, por lo tanto llegaron a un lugar determinado, no es lo mismo un caballero que anda por los caminos, que se mueve, que está en caballo, que está en un vértigo, que va, que viene, ¿no? Que tiene que tomar decisiones de manera rápida, ¿no? Resolviendo en el camino. Imagínate, el caballero tiene que tomar decisiones de una manera veloz, porque por ahí tiene que cambiar el rumbo sobre la marcha, va a ser más espontáneo, menos estratega. En cambio, el rey ya tiene que desarrollar una estrategia, ya tiene un tiempo y una cadencia y una energía tal que no le permite tener que tomar decisiones intempestivas, aunque a veces las tenga que tomar, ¿no? A veces hay que decidir también rápido, pero el rey tiene esta cualidad de hacer planificación, de medir, de estudiar la situación, ¿no? De ver cuál es el panorama, tiene otras responsabilidades, diríamos que recae sobre el rey todo, ¿no? Todas las responsabilidades de ese reino, como si se va a la guerra o si no se va a la guerra, si se discute o se va a una mediación, cómo se reparten los recursos, esto digamos que va para todos los reyes, ¿no? Después vamos a ver las particularidades, pero todos los reyes tienen decisiones importantes que tomar y no todo el mundo va a estar de acuerdo con las decisiones que tome ese rey. Va a haber quienes sientan más afinidad con el rey, quienes sientan menos afinidad con el rey, quienes lo quieran traicionar y quienes quieran aliarse con ese rey, ¿no? Entonces el rey tiene que estudiar mucho todo lo que pasa alrededor, ¿no? Tiene que tener una visión panorámica, tiene que observar todo lo que está sucediendo y eso implica una madurez, implica un desarrollo, implica tomar responsabilidad, por eso vemos que en personas, ¿no? De la vida cotidiana, en personas comunes, no es lo mismo posicionarse en la vida como una sota que como un rey, claramente, ¿no? Podríamos decir que el rey va a tener responsabilidades más importantes, ¿no? Va a tener que tomar ciertas decisiones, por ahí tiene que dejar de hacer algo en pos del bienestar de su familia, por ejemplo, ¿no? En el caso, volviendo al ejemplo de mi consultante, tal vez si se posiciona en el lugar de rey, va a tener que dejar de salir de juerga con los amigos, va a tener, claro, por ejemplo, ¿no? Va a tener que darse cuenta que no puede discutir por cualquier cosa, va a tener que ser más tolerante, va a tener que Claro, ser es otra madurez a la hora de la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, totalmente, no es tan impulsivo como la sota, ni tan por ahí atropellado en un punto como puede llegar a ser el caballero que tiene que como que decidir rápido. Este es como que se toma me da la impresión como de otros tiempos, pero también basado en su experiencia y en su madurez. totalmente, ¿no? No va a ser tan espontáneo, tan lúdico como la sota. La sota está Ah, en una fase donde puede explorar más, puede jugar, puede crear, es más creativa.
porque todavía no tiene esa responsabilidad, por eso lo vemos como una persona joven cronológicamente, ¿no? El caballero está en el medio, o sea, no es ni tan joven ni tampoco es tan adulto como el rey, o no tiene esa posición, y ya el rey hay cosas que no se las va a poder permitir, claramente, ¿no? Cuando lo vemos eso en estas películas o series que hablan de la realeza, nos damos cuenta de que cuando asumen el trono, dejan una vida atrás, Ujú. ya está, se terminó. Me acuerdo perfectamente, ¿no? De Crown, que es una serie que me encanta y que la vi varias veces, entonces me acuerdo de escenas, cuando el padre de ella, que tiene que asumir el trono sí o sí, porque, bueno, el hermano abdica, entonces él tiene que hacerse cargo. Ya sabe que su vida familiar, Se toda esa... termina. se termina. Y ella lo mismo, cuando el padre muere y ella tiene que asumir como reina, incluso la abuela le dice, es una escena fabulosa, un guión increíble con unas actuaciones que no se pueden creer. Le dice, ya está, Elizabeth, Lilibet, ya está, se murió. Ahora es Elizabeth Regina la que Claro. Sí, nace, sí, ¿no? y como que no importa, en la serie se ve muy gráfico, no importa la edad que tengan al asumir ese rol, Exacto, tienen que en una hora nutrirse de toda una responsabilidad de ahí para adelante, ¿no? totalmente. Es muy característico esto en las series y películas, cómo lo muestra, la responsabilidad que adquieren todos estos personajes con ese nuevo rol que les toca. Totalmente, ¿no? Que lo tienen que asumir y ella, de hecho, cuando asume es una jovencita, tiene Claro, 24 años, 25 años, ¿no? Es muy joven. claro. Y de repente no es que ella quiere eso, no ella no, bueno, no lo quiere, el padre ella tampoco lo quería, pero tienen una forma de ser tan responsable y tan, diríamos, estoica, que lo aceptan y lo asumen, ¿no? En cambio, viste que en The Crown muestran un espectro muy distinto de personajes. La hermana de ella es Sí. mucho más inmadura, caprichosa, ella Ujú. quisiera ser reina, pero por el brillo, por el glamour, Para ¿no? figurar nada más. Para figurar, exactamente, para figurar, ¿no? Y quisiera estar ahí para que los flashes, las cámaras la amen, pero no Claro, estaría, en realidad no está preparada ni dispuesta a tomar esa responsabilidad. Entonces, no, ser rey o ser reina implica todo esto, implica dar un paso hacia la adultez, hacerse responsable, hacerse cargo, saber que hay cosas que voy a sí. tener que dejar de hacer en pos de sostener mi rol, que es lo mismo que digo, por ejemplo, que cuando uno se convierte en madre o se convierte en padre o Claro, asume un rol, digamos, más importante en el trabajo, por ejemplo, te ascienden a claro. jefa, Sí, suponte. un puesto determinado que te exige otro grado de responsabilidad que el que tenías anteriormente. Claramente, hay cosas que ya no vas a poder hacer si vos estás en ese Ujú. lugar de jefe o jefa, o el que maneja la situación, o el que de repente, no sé, una maestra que pasa de ser maestra a ser directora, Claro. ¿no? Porque Ujú. encima tenés que actuar de otra manera para que te respeten y no te confundan como amigo. Ah, exacto. Totalmente. Ujú. Totalmente, ¿no? Imagínate que a una sota es más fácil confundirla con un amigo, como con alguien con pinche, que está a la misma Sí. altura, pero el rey no, fíjate el semblante del rey. Es un semblante Es muy serio, difícil eso, es muy difícil. muy difícil, muy Igual difícil. es un lugar, me da la sensación de mucha soledad para el rey y la reina, Sí, ¿no? Eh, totalmente. siempre que he visto representados, o sea, en películas y en la vida real, yo los veo por ahí cuando los muestran y los veo, está bien, están como en un lugar quizás envidiado por muchos, pero más allá de eso los veo muy solos a Sí. ellos, con toda su cuota de responsabilidad, pero ahí solitos. Solitos y teniendo que depositar la confianza en determinados personajes que los van asistiendo, que los van Ujú. aconsejando, que es muy importante también, ¿no? Los Sí, buenos consejeros, porque no siempre son buenos consejeros, a veces son traidores ocultos, ¿no? Que tienen sus propios claro. intereses, ¿no? Ujú. Entonces, eso también es muy importante. El rey tiene que estar atento a todo, tiene que tener una Tal visual cual. muy, muy amplia, ¿no? Y este rey y la reina también tienen colores parecidos, ¿no? Nos Ujú. muestran, nos siguen mostrando, ¿no? El amarillo, el naranja, el rojo, pero también aparece el verde, ¿no? Bastante marcado, Sí, que en el caballero aparece incipiente en el caballo una telita verde con unas
con unas hojitas, ¿no? Como mucho más Sí, chiquito. En cambio, en este rey, ya acá tenemos una porción de verde y los perfecto. zapatitos también son verdes, Ujú, ¿no? sí. Entonces, a pesar de que es el que domina el elemento fuego, tiene los pies sobre la tierra, tiene un sentido realista que tienen Ujú, relación con el color verde, ¿no? Es ese sentido también de ubicación, de realidad, de lo material, ¿no? De lo que es. Tiene también un blanco abajo que nos habla, ¿no? Del potencial a desarrollar, ¿no? De poder digamos, de alguna manera construir a través de sus ideas, también el blanco como un espacio de claridad, de limpieza, de purificación, ¿no? Digamos, un rey, si quiere ser un rey correcto, tiene que cuestionarse cosas, tiene que claro. trabajarse a sí mismo, tiene que estar a la altura del rol que le toca asumir en la vida, ¿no? Claramente. Y acá también vemos en el rey la salamandra, que está acá en la capa y está también en el trono, y también vemos los leones, ¿no? Que aparecen en el rey, Sí. que antes no aparecían, ¿no? No aparecían ni en la sota ni en el caballero, porque el león claramente tiene una jerarquía y tiene un rango muy importante, ¿no? Claro. Viste que se lo conoce, ¿no? Como el rey de la selva, el león Voy a la selva, sí. es muy imponente, ¿no? Es muy, también infunde mucho respeto, ¿no? Es muy feroz y a la vez Ujú, tiene una presencia y una potencia, claramente, ¿no? Entonces, el elemento fuego está presente. Este rey tiene potencia. Si tiene que pelear, va a pelear, ujú, claramente, ¿no? Si bien va a tratar de concentrar, ¿no? Todo ese fuego y toda esa fuerza para que se dirija de una manera, digamos, de alguna manera madura, consciente, enfocada. Si tiene que combatirlo, va a hacer, no va a dudar en eso, ¿no? La corona son tres llamitas, es una corona amarilla, bueno, o dorada, ¿no? Diríamos, un amarillo muy clarito con esas tres llamas, ¿no? Entonces, en su mente hay muchas ideas, hay fuego en su mente, su cabellera es también naranja, entonces es un rey pasional, es un rey que puede también en sombra ser un poco autoritario, ¿no? ujú. Y puede ser inflexible y puede tener cierta tendencia ¿no? Bueno, a los abscesos, ¿no? De enojo, por ejemplo, frente a una situación que lo moviliza. Pero bueno, no deja de estar sentado, no deja de estar, digamos, marcando una postura. Fíjate que tiene esta manito está un poco tensa, ¿no? Hay un autocontrol ahí en esa postura física, ¿no? Y está mirando también todo lo construido, se dirige hacia la izquierda. Ujú. Entonces está mirando todo lo que logró, está por ahí mirando a sus súbditos y lo ponemos recién estaba haciendo los juegos, ¿no? Por ejemplo, el rey y la sota, que ahí tendrían una comunicación, tendrían digamos, ¿no? Una charla, un intercambio, o la Sí. reina y el rey también, si los ponemos la reina a la izquierda y el rey a la derecha, están entendiéndose, se están mirando, se están comunicando, están en la misma frecuencia. Y también esa postura, porque se lo ve muy sentado, muy firme, con esa mano apoyada como que es un mix entre la mano apoyada en la pierna y como me estoy preparando para levantarme, ¿no? A Sí, mí me da esa sensación. Pero sí. la otra mano, el hecho de que tenga el bastón ese firme, es como que el mensaje sería, bueno, acá estoy mirando todo y si tengo que levantarme y salir a Sí, pelear o lo que sea, estoy preparado, ¿no? Ese sería, me parece, sí. el mensaje que estaría dando en un punto. Sí, hay un cuerpo que por un lado está tranquilo, está seguro en su lugar, pero también hay una leve tensión que nos indica Sí, que si tiene que tomar acción la va a tomar, porque fíjate sí, que hasta parece que estuviera apretando el puño, ¿no? tal cual. Ujú. Incluso puede ser como un gesto de me contengo cosas, no expreso todo o no digo Sí, todo, como que o estoy mirando y me estoy aguantando. el hombro, totalmente. No puedo decir todo lo que
todo lo que quisiera, hay cosas que Ujú. las retengo, ¿no? O, digo, por ahí le genera determinada reacción, pero sabe que la tiene que controlar, la tiene que contener por la posición en la que está, claramente, ¿no? Entonces todo esto nos habla del autocontrol, que es necesario para cuando alguien ocupa un lugar así, como el de rey, que es un lugar de mando, ¿no? Claramente, que es un lugar de Claro. mando, sin dudas, ¿no? Ujú. Bueno, acá también la reina, vamos a ir viéndolos al unísono, eh, bueno, después lo van a leer bien, ¿no? Pero está la reina que, digamos, tiene poder sobre el reino, o la reina consorte, ¿no? Que, por ejemplo, en The Crown vemos que ella es la reina que tiene poder, es la jefa de Estado, ¿no? Al revés. El Claro. rey, digamos, él es el consorte, él no tiene poder, él no toma decisiones, él la acompaña a ella y eso a él lo mueve muchísimo, ¿no? Como pasó en Inglaterra tantos años. Claro, exacto. Viste que en The Crown muestran que a él le cuesta mucho Sí, asumir ese rol, sí. porque él también es de los que quieren ser protagonistas. Qué paradójico, ¿no? Porque ella no quiere para nada, a ella no le gusta ser No, protagonista y sin embargo no, toda la atención va hacia ella, ¿no? Que hacia ella, sí, la sí, vida tal cual. tiene esas vueltas, ¿no? Bueno, acá vemos a esta reina que también tiene una mirada Mm. muy concentrada, orgullosa también, si se quiere, muy digna, ¿no? Como que tiene esta dignidad, tiene su mentón bien levantadito, ¿no? Erguido. Ujú. Entonces sabe el lugar que ocupa, sabe cuál es su posición también, ¿no? Tiene un manejo del fuego, diríamos, ¿no? Impecable, fíjate que tiene acá un león y acá otro león, ¿no? Entonces también acá Sí. los leones están juntos, se están como encontrando, hay una unión de las fuerzas, quizás también es la unión con su marido el rey, ¿no? Con su pareja el rey, también la unión Ujú. de fuerzas en ella, ¿no? Eh, y los leones que uno mira para un lado, otro mira para el otro, el gatito que está delante, que es como un custodio, que Sí. es como su guardián en un punto, ¿no? Podríamos decir que es esa presencia que le avisa lo que ella no puede ver, que le avisa sobre lo oculto, sobre lo que quizás está pasando a sus espaldas, y también el gato como representante de la parte intuitiva, ¿no? Que tiene esta reina, de esa parte hasta esotérica, diríamos, ¿no? Sí, es lo primero que se me vino. Me vino. Es una reina media Mm. bruja con ese gato negro. Y sí, algo de esto hay. Fíjate que el rey tiene como animal de poder, tiene a la salamandra, no solo acá, sino que la tiene acá también, ¿no? Es Sí, como, muy, muy, muy presente porque te la ves enseguida, está sola. Y lo mismo me total, pasó con el gatito. Dije, esta reina sabe todo, o por lo menos Sí. sí, intuye. Lee totalmente. tarot de esta reina. Esta reina lee el tarot, tal cual. Fíjate que está protegida por el gato negro, que está mirándonos a nosotros como espectadores. La mirada está Mm. muy focalizada en el observador. El gato te interpela, ¿no? Te dice, cuidado, ¿no? Sí. Cuidado, no te acerques de más. Te O estoy sea, viendo, te dice el gato. te estoy viendo con tus intenciones ocultas, ¿no? Y después también el león que mira hacia la izquierda, el otro león que mira hacia la derecha. Está muy custodiada esta reina, ¿no? Tiene mucha asistencia y a la vez la vemos muy equilibrada, ¿no? En un punto, porque con una mano tiene el basto, en otra mano está agarrando un girasol, ¿no? Y también tiene la corona con hojitas verdes acá. Entonces vuelve a aparecer el elemento tierra, ¿no? El elemento tierra que balancea el fuego, que le da forma, lo ubica, lo moldea, no es un fuego desbocado, es un fuego Mm. maduro, es un fuego que va avanzando. El girasol también, ¿no? Como un símbolo de conexión con el sol y de conexión con la expansión, con la conciencia que se abre con la prosperidad, con la abundancia, es una reina muy abundante. Acá también hay dos girasoles, ¿no? Ella puede manifestar lo que se proponga, ¿no? Es una reina
manifestadora, es una reina muy magnética. Fíjense que las piernitas de ella están abiertas, ¿no? Hay también una exposición ahí, ¿no? De su energía sexual, que ella sabe que Sí, su energía sexual es creadora. Seguridad aparte, porque no Sí, cualquiera. claro, fíjate que además está abierta, no es que ella está cruzada de piernas o con los brazos puestos, ¿vieron esta postura de la defensa como con los cerrando, brazos? claro. No, Sí, ella sí, está abierta, pero protegida. Eso es, me parece como brillante y súper interesante, ¿no? Como aprendizaje de esta carta. Ella está ujú, abierta, está predispuesta, está receptiva, pero no es inconsciente, no es tonta. Sabe que se tiene que proteger, que se tiene que cuidar, que hay fuerzas opositoras, digamos, ¿no? O sea, no es que es ingenua, no es ingenua. no, No es ingenua para nada, ¿no? Sabe, conoce el lado oscuro. De hecho, acá tiene dos, acá se ve muy clarito, ¿no? Como esa sombra que se arma bien definida acá. El gato, que es negro, ¿no? Entonces ella conoce la sombra, su sombra, la sombra de los demás, sabe lidiar muy bien con eso, ¿no? Con luces, con sombras. O sea, esta reina sabe lo que hace, sabe hacia dónde se dirige, mira hacia el futuro, ¿no? Con una visión. Su mirada está muy enfocada, ¿no? Hay una visión clara hacia dónde es se muy quiere dirigir. astuta. Muy astuta, muy inteligente, muy astuta, muy rápida, carismática también. Es una reina Ujú, carismática, es una reina que podríamos imaginarla, ¿no? Hablando, captando, magnetizando, digamos que tiene un carisma, ¿no? Una sí. irradiación. Y a la vez también genera respeto, Sí, tiene sí, una sí. presencia. Está bueno como ejercicio tal vez encontrar personajes célebres, que pueden ser Sí, personajes o de series o de películas, o personajes de la vida real, pero personajes famosos, que para ustedes tengan algo que ver, que tengan la energía, ¿no? Sobre todo de las figuras de la corte. ujú, Un personaje, como dijo antes Sofi, ¿no? Que se acordó de este personaje, bueno, ubicar ciertos personajes que se correspondan a la sota de bastos, al caballero de bastos, a la reina y al rey, y para ir relacionando, y también además personas de sus propios entornos, ¿no? ¿Quién de su entorno, si conocen a alguien que podría tener que ver con alguna de estas figuras, ¿no? Que ustedes pudieran ubicar ahí, ¿no? Esto sí. como ejercicio es muy bueno, es muy bueno.
En esta carta y en la siguiente vamos a empezar a ver cómo también el elemento fuego y esta acción, ¿no? Sostenida en el tiempo puede ser desgastante.